segundo expositor, que vamos a presentar con mucha satisfacción, es el licenciado Fabián Bozoer, es licenciado en Ciencia Política, máster en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la actualidad docente e investigador dentro de la Universidad de 3 de Febrero, asesor y colaborador del expresidente Raúl Alfonsín. Se desempeña como editor del diario Clarín, además de ser autor de numerosos libros, entre los que redactó con nuestro amigo Santiago Senén González el último breve historia del sindicalismo argentino y otros, Braden o Perón, la historia oculta, ambos de editorial El Ateneo, Detrás del peronismo, vida y leyenda del almirante Tecer, editorial Capital Intelectual. Por favor, Fabián. Muchas gracias por la presentación. La verdad que el honor es mío. Estoy muy agradecido por esta invitación a Juan Manuel, a todos ustedes, también ilustres amigos, compañeros. ¿Ahora? ¿Ahí sí? ¿Sí? Bien. Bueno, estaba agradeciendo, la verdad que para mí es un honor, es una enorme también emoción pensar 3 décadas, diría más de 3 décadas de transiciones, de tránsitos, de construcciones, de distintos momentos y avatares de la vida política nacional que nos tuvieron ya de pibes con Luis en la facultad a pocas cuadras de aquí, estudiando ciencia política y abriendo caminos, y en ese momento, después de la Guerra de las Malvinas, entreviendo que despuntaba una posibilidad de cambio con Raúl Alfonsín, y la posibilidad de acercarme a él y de estar con él desde aquel entonces hasta los últimos días de su vida. En la presentación acá el amigo decía que era asesor y colaborador del expresidente, y la verdad que me corre un poco de escalofrío pensar que de alguna manera uno lo sigue siendo, porque en nuestro propio andar, en nuestro propio pensamiento sigue existiendo esa mirada de Alfonsín que dejó una enorme vacancia y al mismo tiempo una enorme proyección y vigencia, no solamente en la cultura política, sino también en las propias instituciones. Yo tenía una cantidad de ideas para compartir con ustedes, que voy a tratar de ordenar de alguna manera, porque creo que la historia nos interpela a cada paso. En estos tiempos en los que todo parece vértigo, instantaneidad, acabo de salir del diario, de cerrar las páginas de mañana, y la verdad que fue un día complicado y al mismo tiempo vaya si oportuno. Este 13 de abril pareciera también que pretende tener una página en la historia y no sabemos cuál va a ser el sentido que se le dé a ese relato, como algunos han acuñado con la idea de que se puede reemplazar la historia con esta batalla por los relatos y el sentido de la historia. Pero esta es nuestra condición en este tiempo, en estos tiempos. Cómo juntar la coyuntura con la historia, cómo juntar la sucesión de fotografías, el abarrotamiento de información, la producción constante de la escenificación de la vida política con el sentido de la historia, que nos da también la posibilidad de preguntarnos, interpelarnos y construir procesos históricos más estables, y no ser solamente espectadores o ciudadanos pasivos frente a las realidades que se nos muestran a diario. Y lo cierto es que hoy podríamos decir que terminó la luna de miel ahora sí para el gobierno. Hoy, 13 de noviembre, fíjense, 13 de abril, en el que venimos a preguntarnos sobre el rol del radicalismo en Cambiemos, creo que es súper oportuno para cerrar este ciclo. También de alguna manera estaba viendo que la primera charla se llamaba Crisis de la política y del sistema político argentino y situación de la UCR a manera de diagnóstico, y la segunda se animaba a preguntarse si sigue teniendo sentido la UCR, y esta última, con la pregunta sobre el rol del radicalismo en Cambiemos, da por supuesto que la respuesta a la charla anterior fue que sí, que por supuesto. Y entonces me permito aquí sí, coincidiendo con el diagnóstico de Luis, proponer una suerte de contraposición en el talante, y así como él arrancó diciendo que no estamos bien,
yo me voy a proponer compartir con ustedes la disponibilidad a pensar que no estamos tan mal. Sobre el mismo diagnóstico, un gobierno que no ha asumido el momento histórico que está protagonizando. Y si nos miramos aquí y ahora, en el contexto de 32 años de democracia, 33, 34, vamos sumando la cuarta década, internándonos en la cuarta década, necesariamente a mí me parece que tenemos que preguntarnos, en primer lugar, había en nuestros primeros profesores en la facultad, recuerdo primer año, el primer desafío era cómo construir la imaginación sociológica como manera de interpretar la historia y conocer los procesos históricos. Y esto, en boca de aquel autor que leíamos entonces, era entender el empirismo abstracto y la gran teoría y al mismo tiempo rebatirlos, no quedarnos atrapados en el empirismo abstracto y en la gran teoría. ¿Qué quería decir esto, hablando en criollo? El empirismo abstracto nos va a llevar a conocer, y la ciencia política pretende o se pretende así, por qué los hechos ocurren como ocurren, los actores se plantan como se plantan y las relaciones de poder fijan la agenda y determinan la manera en la que estos actores se van a mover. Y entonces el análisis político consiste en explicar por qué las cosas son como son y por qué los actores actuaron como actuaron y cuál es el trasfondo o la trastienda, según el nivel de seriedad que le demos al análisis, que explica por qué ocurrió lo que debía ocurrir y no podía haber ocurrido de otro modo. Frente a esto tenemos la gran teoría, que significa, en criollo, esto es sobrecargar de una ideología o de un relato interpretativo todos los hechos de la realidad que vamos a tratar de colocar para confirmar nuestra premisa, que es que las cosas suceden así porque hay móviles detrás que hacen que así suceda. Y de alguna manera nos movimos en 30 y tantos años de democracia con estos dos parámetros. Cómo construir instituciones, cómo hacen los líderes para abrirse camino, cómo se enfrentan con los condicionamientos que la democracia tiene y al mismo tiempo cómo van construyendo una tradición, una cultura política que reconvierta, transforme y desmonte al mismo tiempo todos los clichés de tradiciones políticas que eclosionaron en la imposibilidad de consolidar una democracia. Y así se fue abriendo esta democracia, y ahí entonces reivindico el valor, diría también seguramente Alfonsín, pegaría un guiño de aprobación a la idea de que la imaginación sociológica nos ayuda precisamente con estos elementos de la realidad a crear, a inventar, a construir, a innovar. Y si uno mira la historia más reciente de nuestro país, uno podría decir, esto tiene que ver también con otra reflexión sobre los líderes y la historia, ¿no? O sea, preguntarnos nosotros mismos si vamos a medir la fortaleza de nuestra democracia en función de lo que hace el gobierno o lo que piensa el presidente. ¿Cuánto nos sirve eso realmente para entender lo que pasa? También esto tiene que ver con un problema filosófico más profundo. O sea, grandes filósofos se preguntaron y trabajaron sobre en qué medida la dinámica de los hechos transforma la motivación original de los individuos, los impulsos, las voluntades, las hojas de ruta originales, generando desenlaces que los superan a los individuos y a los líderes y que resignifican su lugar en la historia. Y esto tiene mucho que ver con lo que quería exponer en breves minutos. Digo, ¿acaso lo más interesante y lo más pertinente y rico al mismo tiempo desde el punto de vista del análisis político que nos sirva a nosotros, no solo para entender lo que pasa, sino para entendernos con lo que pasa, es que me parece que es más, y esto es inédito, es más interesante hoy observar el tablero y el escenario
que a cada uno de los actores por separado. ¿No? O sea, es más interesante y rico lo que ocurre en el juego que por qué cada uno de los actores actúa como actúa, por qué el gobierno decide como decide, por qué la oposición se comporta como se comporta. Todo esto son los ingredientes que van a conformar un juego, y es más decisivo, y esto digo ocurre por primera vez acaso, porque se trate de un gobierno como el que llegó el año pasado, porque se trata del fin de una larga década como la que terminó el año pasado, en la que sin actores dominantes, omnipresentes, determinantes, todo es un juego abierto a múltiples resultados posibles. Y es más importante entender la interacción entre los actores, gobierno y oposición, presidente con sus grupos de afinidad e interés, partidos políticos que trabajan en una u otra dirección. ¿Acaso esto, y el amigo el profesor Tonelli puede dar cátedra y confirmar o replantear lo que voy a decir? Esto le da crédito a los institucionalistas que nos decían la diferencia entre una democracia con instituciones y sin instituciones es: existen reglas de juego previsibles y los resultados no son previsibles. Un hiperpresidencialismo con instituciones débiles lo que hacía era: lo importante es el resultado, las instituciones y las leyes se acomodan a esas necesidades. Y así tuvimos a Menem en los 90 y a Néstor Kirchner en los 2000. Ustedes denme el poder a mí, democracia delegativa, hiperpresidencialismo. Yo voy a ver cómo voy a ir remando esto, recuperar lo que haya que recuperar y adaptar nuestra democracia a los desafíos de la época. En los 90 la globalización, en los 2000 las commodities, la nueva inserción en el mundo, el nacionalismo popular o el populismo neonacionalista o como se quiera llamar. Y así, década tras década, ciclo tras ciclo, crisis, recuperación y crisis, hasta llegar al fin de la larga década del año pasado. Y encontrarnos con un escenario en el que no hay hiperpresidentes, cuando el hiperpresidencialismo actúa y el presidente dice con qué herramientas cuento para empezar a resolver. Entonces dice, bueno, pero acá tenemos las herramientas que nos dejó el hiperpresidencialismo. Y entonces se manda el decreto con los jueces y empieza a caminar y se da cuenta que esto ya no responde a esa realidad. Y entonces aparece por ahí que se puede negociar en el Congreso, que se puede articular de otra manera la construcción política. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Primer punto entonces, es más importante el tablero y los jugadores jugando en ese tablero y el sistema político como resultante de estos múltiples y variados juegos, de esta interacción. Y entonces ya la cosa se pone más interesante, porque importa menos si el presidente cree o no cree en las políticas de derechos humanos. Lo importante es que vienen los visitantes, el presidente reacciona, crea las condiciones. Tampoco importa mucho si, bueno, pero se vio obligado a hacer esto, pero bienvenido si se vio obligado a hacer esto. Eso es construcción institucional. Esto nos lleva al segundo punto, que es, y acá también tal vez para adjuntar en favor del no estamos tan mal. 4 meses después de 12 años y con este trasfondo de inicio en crisis tremendas como la que tuvo la Argentina, que despuntó a la democracia en el 82-83, como la que tuvieran los 90 para prefigurar lo que fue la década de Menem, como la que tuvo todo el país en el 2001. Digo, 4 meses de gobierno, una presidencia en construcción. Yo diría, estamos apenas en los umbrales de algo que no sabemos cómo va a terminar de moldearse. Y llamemos algo a la presidencia Macri.
¿quién sabe hoy, quién está hoy en condiciones de explicarnos, salvo los empiristas abstractos o los grandes teóricos de los relatos ideológicos, que está muy claro quién gobierna y quién está enfrente, ¿no? Tuvimos hoy la representación clara de esta visión, a mi juicio, distorsionada, casi patológica de la realidad, que fue el discurso de la expresidenta en la puerta de los tribunales. Y caben los análisis políticos en otra dimensión, pero a los efectos, digo, nadie está en condiciones hoy de anticipar qué es lo que va a hacer la presidencia Macri, cómo va a definir sus características de identidad. La presidencia Alfonsín no se definió en el 83, no se definió en el 84, diríamos hasta el plan austral y la respuesta a los levantamientos carapintadas, uno podría decir, recién ahí empieza a orientarse los contornos de la presidencia Alfonsín. A Menem otro tanto, 2 hiperinflaciones entre el 89 y el 92, 91. Nadie en ese momento estaba en condiciones de prefigurar lo que iba a ser la presidencia Menem, tal vez Alfonsín, que en el 91 hablaba de la década neoconservadora. Nadie estaba obviamente en condiciones de prefigurar lo que iba a ser la década de Néstor y Cristina Kirchner en el 2003, cuando Kirchner asume por el 22% de los votos y consigue 2 años más tarde la mayoría en las elecciones legislativas, el respaldo parlamentario. De manera que la construcción de una presidencia lleva tiempo, y de esta presidencia entender que la complejidad de los actores, la inexistencia de un actor en condiciones de definir políticas. Muchos quieren ver un Macri fortalecido que se revista del poder que tuvo Néstor Kirchner o que tuvo Carlos Menem, y se equivoca, porque eso no se repite, porque esas condiciones no se repiten, porque no hay partido atrás, y a lo mejor eso sea bueno, ¿no? O sea, también tiene que ver con un presidente que llega con alforjas cargadas llega con las alforjas más livianas, con una mochila más liviana. No tiene historia ni tradiciones partidarias a las que tener que responder ni a las que tener que traicionar. Eso significa que tiene más capacidad de aprendizaje, como se da en llamar hoy, más resiliencia. A lo mejor tiene menos resistencia, pero tiene más resiliencia, tiene más capacidad de adaptación. Y en todo caso tiene capacidad para asociarse con quienes puedan proveerle aquellas herramientas que estén en condiciones de darle respuestas a los desafíos que va a tener. Y acá tendría que ir terminando, ¿no? Como pareja. También yo decía, bueno, un poco en juego, esto no es ni Macristán, como quieren verlo algunos, ni Macrilandia, como quieren verlo otros, ni Panamacri, como se empezó a divulgar por ahí en términos jocosos, pero detrás de lo cual hay la necesidad casi de actores que están pertrechados en sus identidades, sus intereses, tienen lo que defender, acaso es más el pasado que el futuro, pero necesitan construir un Macri que reprima, que se parezca cada vez más al neoliberalismo de los 90, que nos lleve a repetir la historia, como la expresidenta muy claramente lo dijo hoy. Estamos viendo otra vez la misma historia, y está claro que se van a chocar una y otra vez con la pared de una realidad que lo niega. La pregunta es cómo va a ser entonces el presidente, la coalición que lo acompaña, bastante difusa por cierto. O sea, también pensaba un poco en función del título de esta charla, es decir, el viejo comentario de Kissinger a propósito de la Unión Europea, suena Cambiemos. Si tengo que levantar el teléfono y llamar a la Unión Europea, ¿dónde llamo? Ahora, acá es peor todavía, porque no solamente no hay teléfono de Cambiemos, también la pregunta es, ¿y si tengo que llamar a los países de la Unión Europea, los componentes de Cambiemos, dónde queda hoy? ¿A qué teléfono tengo que llamar? El diario La Nación fue uno de los pocos que le dedicó un editorial hace pocos días al rol de Cambiemos y el radicalismo,
y resulta que se equivoca al escribir el nombre del presidente del Comité Nacional y le pone el nombre de un candidato del Partido Socialista de los Trabajadores del año 73, Juan Carlos Coral. Y entonces ahí entramos en el debe de este asunto. Digo, tampoco tiene sentido discutir si esto es o no es un gobierno de coalición. También acá hay una discusión muy interesante, por cierto. Pero lo cierto es que siempre se gobierna con coaliciones de una u otra manera. Y más ahora cuando se descorrió el velo de las mayorías automáticas o absolutas. Nadie puede invocar el 51 o el 54 o el 60% de los votos para gobernar. No le alcanza y no los tiene. Y al mismo tiempo se necesitan construir mayorías sobre la base de un abanico de minorías. Y es muy interesante en ese sentido el ejercicio de aprendizaje de estos 4 meses en el Congreso, del que el diputado va a poder contarnos algo, pero que muestra la posibilidad de una interacción en la que se va construyendo desde las minorías mayorías específicas para cada tema. Sobre el tema de el rol del radicalismo en Cambiemos, hay 2 cosas nomás, como comentarios rápidos que quería compartir con ustedes el recuerdo también de que hace 30 años exactamente, Raúl Alfonsín, diciembre del 85, planteaba en Parque Norte la convocatoria a una convergencia programática. Y en octubre del 86 la hizo efectiva, y acá tenemos algunos actores protagónicos de aquella visión y de aquel proyecto que, según como lo queramos analizar, tuvo resultados más o menos fructíferos. Por cierto, no logró el cometido de reformular el sistema de partidos, ni mucho menos, pero sin duda que ayudó a atravesar esa transición tan difícil que tuvo Alfonsín en esos años. Y me parece que ahí, así como en los proyectos de reforma constitucional y en la reforma constitucional del 94, encontramos el germen de tantas cosas que hoy vivimos y gozamos, entre otras, la posibilidad de tener el gobierno que tenemos, ¿no? El balotaje, el incentivo a la política de alianzas precisamente, la democratización interna de los partidos. Así también en estos 2 documentos, el discurso de Parque Norte y la convocatoria a la convergencia programática en octubre del 86, específicamente ahí estaba planteada la estrategia en 2 planos. Hay que trabajar para consolidar el pacto de garantías, y ahí nos vamos a encontrar con una red de alianzas con quienes creemos que, sin compartir nuestra ideología y nuestras políticas específicas, son actores centrales de la consolidación democrática y republicana. Y la convergencia programática, que es un paso más en esa dirección para, con aquellos actores con los que hay más afinidad, avanzar en políticas de transformación. Uno podría decir que el radicalismo en Cambiemos está dentro y afuera de este esquema. Hay una parte del radicalismo que está acompañando, participando o incluida en el actual gobierno, con la idea de que en este momento es central la consolidación del pacto de garantías y que es fundamental acompañarlo en esa tarea. La cosa se empieza a enmarañar un poco porque está claro que estos 2 niveles se juntan temporalmente en el mismo, que es, si el gobierno no actúa en algunos temas claves, que haya sido la primera reunión del gabinete social en estos últimos días, y desconozco si el radicalismo estuvo presente en esa reunión, también es una señal de alarma, pero también nos indica esta cuestión, es decir, no hay forma de consolidar el pacto de garantías
si no se avanza en políticas sociales que tienen que ver con lo que el radicalismo históricamente ha planteado. De mínima, uno diría, a los ojos y en función de lo que les anecdóticamente señalaba, y ya para ir concluyendo, la visibilidad del radicalismo en Cambiemos es tan baja y uno se pregunta si esa baja visibilidad no es una necesidad, porque a la luz de lo que uno vio el año pasado en la discusión de la convención de Gualeguaychú, el trauma del radicalismo es cada discusión preanuncia una nueva diáspora, un nuevo sigma, un nuevo pedazo del radicalismo que se va cósmicamente a afincar su toldería en algún otro lugar. Y después veremos, cuando llegan las elecciones, si volvemos o no volvemos o dónde nos encontramos. Cerrado este paréntesis, está claro que es una necesidad estratégica y táctica que si el radicalismo quiere tener más presencia en el gobierno, tiene que tener más visibilidad en la sociedad. Y eso significa, entre otras cosas, tener actividad y activismo, con pronunciamientos, con actividades en el Comité Nacional, con un presidente del Comité Nacional que todos conozcan, por lo menos todos en el país político, en los periodistas políticos. No pido mucho más que eso, ni siquiera un programa con Fantino. Pero así como está, el radicalismo está difuminado. Y que Ernesto Sanz sea el garante de una conversación del presidente con Elisa Carrió, también nos habla del estado en el que está esa coalición, entre comillas. 3 gobernadores, 400 y tantos intendentes, 45 diputados, 10 senadores. La verdad que la presencia territorial del radicalismo da para pensar en que no hay razón para que no exista este mínimo común denominador que le levante el piso de visibilidad del partido. No está clara cuál es la identidad ideológica entre el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura, el vicecanciller, y estoy olvidando del ministro de Comunicaciones, ¿no? O sea, ¿cuál es la política radical que está presente en cada uno de estos ministerios y que la distingue dentro de esta coalición? Esto nos acercaría a lo que se llama un gobierno de coalición en términos tanto teóricos como analíticos. Así funcionan las coaliciones en las democracias europeas, por ejemplo, y así también entran en crisis. Varios países europeos están sin gobierno, producto de esto también. Para terminar, entonces, y yo ahí tengo que hacer mío, y esto no es demagogia, el excelente artículo que Juan Manuel Casella escribió y publica hoy en el diario Clarín. Cambiemos es una combinación utilitaria, cito, que en su momento sirvió para derrotar a un régimen ya agotado, pero ahora tendrá que demostrar que está en condiciones de darle continuidad a una relación política que vincula al radicalismo que Alfonsín instaló en la socialdemocracia con el PRO, que privilegia la gestión eficientista y pro mercado y que desvaloriza los componentes políticos e ideológicos. Está claro que el radicalismo corre el riesgo de diluirse hasta la insignificancia y la absorción si su condición insiste en silenciar especulativamente cualquier diferencia justificada en lugar de plantearla como contribución positiva para corregir errores notorios y como salvaguarda de la propia identidad.